Así se habla, porque acá en Brasil tenemos este problema que americanizamos todo, ¿no? Entonces, a mí me sale como que un tref media. Sí, es así que está bien. La verdad que acá le dicen un tref media. No media. Pero si hablo con gente de otros países, el media lo toman siempre. Nosotros lo argentinizamos un poco. Somos una productora de contenidos de una universidad nacional y hay como un poco, te diría que es hasta inconsciente, esto bueno, que digamos, somos una unidad que es un tref media, entonces el media da masa corporativo. Sí. Aunque la verdad, siendo honesta contigo, la productora también trabaja con el mercado y trabaja con la industria. Entonces, digamos, el media no estaría para nada descalificando que somos. Es más, si te cuento desde los inicios, la productora nace digamos, se firma la resolución de su creación el 10 de noviembre del 2005, o sea, cumplimos el año pasado 25 años, y inicialmente nosotros no éramos un tref media, éramos el Centro de Producción Audiovisual. Allá por el año 2011, cuando empezamos a tener ya de alguna manera un lugar, te diría un primer posicionamiento respecto de la generación de contenidos, fue cuando internamente con el que era nuestro director en esa época, empezamos a pensar en una marca que tuviera que ver más con el mercado, más con la industria, y ahí es cuando nace un tref media. Obviamente no podemos nunca, ni debemos nunca despegarnos de la universidad, porque somos parte de la universidad, somos la universidad, pero bueno, somos una unidad dentro de la UNTREF, entonces este vínculo con los primeros acercamientos, si bien nosotros ya generamos contenidos para medios públicos, por ejemplo, nosotros tenemos como te diría que el primer aluvión o el primer oleaje fuerte fue entre el 2008 y el 2010, con el crecimiento y la aparición de medios públicos como Canal Encuentro, Paca Paca, bueno, en ese momento también la TV pública, y anteriormente teníamos antecedentes en la generación de contenidos, pero para señales de cable, el Gourmet, hacíamos también para Canal A, que era un canal que en ese momento era muy, muy, muy famoso, muy importante, y hacíamos programas sobre todo de cultura, pero bueno, lo cierto es cuando empezamos a trabajar con otros interlocutores, cuando empezamos a movernos más en la industria, surgía esta duda de ¿qué somos? O sea, porque veían una estructura, lo cierto era que éramos un equipo multidisciplinario, pero veían una estructura y nos preguntaban, era inevitable la pregunta, ¿pero ustedes qué son? Yo llego en el 2010 a ese centro de producción audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Yo soy licenciada en periodismo, sí. Venía encima de otro, bueno, como decimos acá, de otro palo, venía de otro tipo de actividad, que era no había trabajado en medios, salvo mis primeros inicios como recién recibida, pero venía trabajando mucho en comunicación institucional. Había tenido una experiencia más marcada en lo que en ese momento se llamaba PR, prensa, para empresas. Mi vínculo era con periodistas que eran contratadas por la consultora de prensa para manejar la imagen en los medios de comunicación de esa época, ¿no? Estamos hablando de otro modelo de comunicación, de otro paradigma, ¿no? Que hoy ya no existe. Entonces yo venía con una formación, digamos, era licenciada en periodismo, tenía como bastante background o expertise en lo que era puntualmente en la herramienta de la prensa, en la organización de eventos, y cuando un poco, no sé, por cuestiones ya que ni me acuerdo, me deseo medio bajar un poco la intensidad porque era un trabajo bastante esclavo, mucha dedicación y sobre todo mucho estrés. Es cuando un colega, quien hoy, bueno, es el director de la
en producción audiovisual, que en ese momento era solamente un amigo, me dice, mirá, yo soy uno de los directores adjuntos del Centro de Producción Audiovisual de la UNTREF, necesitan a alguien para comunicación, porque la productora en ese momento estaba haciendo un montón de cosas, entre ellas estaba a su cargo ni más ni menos que la realización de todos los visuales y las imágenes de pantalla para los festejos del Bicentenario de la Patria. Y UNTREF Media estaba haciendo desde hacía muchos meses, bueno, todavía no era UNTREF Media, era el Centro de Producción Audiovisual, estaba haciendo un montón de trabajos, un montón de visuales, equipos y equipos de gente que se la fue contratada especialmente. Nosotros fuimos contratados por en ese momento el gobierno nacional para trabajar en equipo con ellos, y no había nadie que comunicara, digamos, había una comunicación dentro de la universidad que tenía que ver solamente con prensa, con rectorado, pero más comunicaba las cuestiones más institucionales de la Casa de Altos Estudios. Bueno, y ahí es cuando yo llego, lo cierto es que no había departamento de comunicación. Mi primera etapa en UNTREF Media, que todavía no se llamaba UNTREF Media, en la que, digamos, un poco genero una primera estrategia de comunicación, armo pautas, trabajo más que nada en organizar, en generar vínculos, sobre todo, te estoy hablando de momentos de mucha producción, ¿no? Estaba realmente en auge el producir series, la oferta, digamos, de contenido educativo, en estos canales que te mencionaba hace un rato, Encuentro, Paca Paca, Deporte TV, la televisión pública, Tec TV, que era el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Entonces, bueno, primero fue ordenar, primero fue conocer y fue empezar a vincularme con los productores, con esos productores, parte de UNTREF Media, que éramos un montón en ese momento, se hacían como 5 o 6 series durante al unísono, ¿no? En paralelo, tremendo. Uso un poco como la metáfora que me subí a un barco que me empezó a llevar y me empecé a navegar. Sí, justo te iba a preguntar eso, cómo se dio este cruce, pero ya me lo contestaste y está increíble porque así es la vida, ¿no? A veces la vida se nos va llevando a lugares que tenemos que estar y las cosas pasan de una manera muy natural, ¿no? Mi rol, por ejemplo, que en un momento, como te decía en los inicios, tenía que ver con la comunicación propiamente, con la comunicación institucional, y hoy, sí, la verdad, en los staff, en los listados de autoridades y en cómo está conformada la productora, yo te voy a aparecer como la responsable o la directora de Relaciones Institucionales. Lo cierto es que lo que tiene de maravilloso o de mágico, ¿no? Este lugar donde pertenecemos, que es el mundo audiovisual, es que yo creo que mi esencia de periodista nunca tal vez en algún momento desapareció porque me estaba dedicando a la comunicación institucional para empresas y volvió a aparecer, volvió a resurgir, porque si bien al principio era acomodar, como te decía, equipos, poder transmitir de qué trataba cada película, de qué trataba cada serie, de qué trataba cada especial para poder comunicarlo internamente, comunicarlo a lo externo, comunicarlo a los medios de comunicación, después aparecen las redes sociales, apareció de nuevo la periodista, pero la periodista ya desde un lado distinto, ¿no? Desde lo audiovisual, ¿no? Empezó a cumplir roles de productora sin darme cuenta que estaba siendo productora. Y por eso se me ocurrió pensar inmediatamente o asociar con el rock and roll, porque no parábamos. Y después, en mi caso, por ejemplo, tuve que, digamos, dar un paso al costado, sobre todo por el 2015, 2016, porque rectorado de la universidad me convoca para pasar a trabajar en comunicación de rectorado y irme de la productora. Y lo cierto es que lo soporté poco, no era mi lugar, evidentemente, no estaba feliz,
y vuelvo en el 2018 a la productora. Esto está increíble que uno sienta que no es lugar y lo cambie, ¿no? Esto, sí. A veces uno no lo hace y se pasan como que 20 años y la persona se queda ahí. Entonces eso está increíble. ¿Y crees tú que hay algo en este medio audiovisual que las personas, bueno, que la gente romantiza? Yo ya tengo 51 años y empiezo a convivir desde hace un tiempo con gente más joven que está arrancando, ¿no? Y sí, siento como que nosotros éramos más de romantizar algunas situaciones y las nuevas camadas nos dan golpes como de realidad, diciéndonos, che, no, esto así no, probemos esto, simplifiquémoslo de esta manera. A veces a los que somos, los que quedamos, ¿no? Dentro del equipo, que somos los más grandes, nos pasa que todavía tenemos una mirada romántica. Hoy comparto espacio con chicos que podrían ser mis hijos porque tienen 25 años y digo, cómo a veces, ojo, a veces soy un poco crítica, no voy a mentirte, pero cómo a veces tienen una mirada mucho más sana que la que teníamos nosotros, porque nosotros era quedarnos hasta cualquier hora, ya sin aire, editando, o que se pasaba algo, que fallaba algo, y volverlo a hacer de cero, y dar el cuerpo, poner la salud mental, y era, no había otra forma de trabajar, era siempre, o sea, no preguntábamos por qué, seguíamos para adelante. Y hoy te encontrás con generaciones que te ponen límites, que tal vez dicen, no, yo hasta acá. Sí, además de que es una profesión, perdón que te interrumpa, pero sí me gusta mucho hablar de eso, que es una profesión como cualquier otra, como medicina, que hay que tener límites, hay que tener estos retos, porque si no uno se deja llevar por su pasión y bueno, y cómo va la salud mental, ¿no? Así que es un intercambio de ideas que está padrísimo y que bueno que tienes abertura en oírlo y aprender de ellos también, porque bueno, hay muchas cosas que hablar de eso, ¿no? Estas, como te contaba hace un rato, ¿no? Son etapas difíciles porque las recurrentes crisis económicas son las que dificultaron, en nuestro caso, dificultan que se pueda, digamos, consolidar un centro de producción industrial más fuerte y estable. Digamos, Argentina tiene un prestigio, hablo desde lo audiovisual, ¿no? Por regional e internacional, creo que gracias a la calidad de sus profesionales y al propio talento creativo y por sus producciones, pero muchas veces esto se ve opacado por las crisis económicas. Y eso se ve también en el mercado interno, se ve en los recursos, se ve en que un productor hoy tiene que hacer de todo. En las épocas salíamos con sonidista, asistente del sonidista, el gaffer, el eléctrico, el asistente del eléctrico, ¿entendés? El realizador, dos productores, y se han encarecido tanto las producciones, ¿no? Hay tan pocos presupuestos, que eso te obliga a que un recurso haga el trabajo de varios. Y ahí es cuando te digo que empieza tal vez el choque generacional. Nosotros somos, bueno, no importa, hacemos todo. A mí me ha pasado siendo tal vez productora ejecutiva, en el que estaba de productora ejecutiva. No, tirarme al piso y ayudarlo al eléctrico a pegar los cables con la cinta. Y levantarme de hasta acá, de polvo. Y no me importaba. A veces esto es sano hasta cierto punto, ¿no? Porque bueno, si uno está ahí aprendiendo un poquito de todo, pero sí hay que poner límites porque si no hay cómo seguir, ¿no? Entonces, con estos contactos con personas que justo me hablabas
voy a regresar un poquito porque me lo dijiste algo interesante de la cuestión económica y de los presupuestos y todo eso. ¿Y cómo ven ustedes las coproducciones? ¿Hay coproducciones? ¿Buscan por ellas? ¿Brasil aparece en ellas o no? ¿Empezó desde una crisis económica o siempre fue algo que estaban, que pensaban por cuestión de diseminar la cultura de Argentina, en hacer esas coproducciones? ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, a nosotros nos pasa que nos encantaría trabajar con Brasil, por ejemplo. Nosotros, el audiovisual en Latinoamérica presenta situaciones muy diversas, ¿no? Que están directamente relacionadas con lo que te decía recién, con la dinámica de la economía, los temas culturales y la política de cada territorio. Lo cierto es que no existe una sola realidad regional. Existen escenarios múltiples en los que, bueno, obviamente se conviven y se desarrollan a distintos ritmos. Nosotros, por ejemplo, haciendo un análisis más desde lo audiovisual en Latinoamérica, tenemos individualizados tanto a México y a Brasil como quienes lideran el sector. México, bueno, también nos encantaría trabajar más con México y más con ustedes, más con Brasil. México tiene producciones, tiene un mercado interno, o sea, abastece un mercado interno, tiene cantidad y calidad de producciones, históricamente ha sido muy potente a nivel audiovisual en la región, y Brasil funciona casi como un continente en sí mismo. Sí, pero somos muy, como que no sé si no estuviéramos en Latinoamérica, por eso tenemos este podcast, porque así, bueno, acá estamos. Y hoy justo hablaba con un equipo de una película y ellos hablaban que, bueno, su problema, y con una película que está en las salas de cine, ¿no? Entonces, ellos hablaban de eso, que para ellos no hay cuestión de industria, que ellos no saben las informaciones de lo que sucede en Latinoamérica, a veces no llega. Es una cuestión idiomática, pero también hay otras cuestiones de culturales, ¿no? Entonces, estos intercambios y estas conexiones son muy importantes. Nosotros nos conocimos en Link Rio, que fue el Festival de Río, y estaba padrísimo esta conexión. Y hablando de Link Rio y de otros festivales que también probablemente has estado, encuentras diferentes generaciones, como me lo dijiste. Hay muchas personas que están empezando, otras que ya son más grandes. ¿Y cómo ves lo que te llama la atención en estas personas que están recién empezando, que están ahí en los festivales? ¿Hay algo que crees que se repite mucho o hay mucha novedad, o crees que es algo que, ¿cómo se dice? ¿Padrón? Un patrón en estas personas que ahí están y que ya espera que lo vas a encontrar, o no? ¿Crees que hay de todo un poco? Lo cierto es que yo había estado en Buenos Aires en el 2024 participando como tutora de Link, porque la persona que era la encargada en Utrecht Media de contenidos internacionales y de festivales estaba en otro festival. Entonces fue mi primera experiencia como tutora desde Relaciones Institucionales en ese Link, en ese momento en el Centro Cultural Kirchner. Es la primera vez que voy al feedback. Bueno, esa fue una experiencia genial. Yo lo que noté, por ejemplo, yendo a tu pregunta, lo que noté, por ejemplo, en esa primera experiencia de tutoría, que había obviamente capaz un patrón común, que eran las historias personales, ¿no? Las historias de vida que tenían que ver con ciertas cuestiones muy, digamos, muy personales que le pasaba a cada realizador o a cada director. El tema de la identidad, obviamente, sexual aparecía el tema de la inmigración, en muchos casos la inmigración forzada. Eran realmente temas que yo iba conociendo productores y directores. Yo estaba en Work in Progress, ¿no? Era el primer corte o Work in Progress.
Había algunos que estaban habían iniciado el rodaje, había algunos que estaban en etapa de preproducción, y a mí cada historia me conmovía. Yo le decía un poco a Federico Consiglieri, a mi director, le decía que no sentía como que no sabía si era realmente productivo que vaya yo, porque me gustaban todos los proyectos. A cada uno le encontraba, me generaba cierta conexión o cierta empatía la historia, cada historia, ¿no? Había historias de resiliencia, había historias de lucha, como te decía, había historias de migración forzada, ¿no? Entonces, qué sé yo, había historias de identidad, historias de segregación, era imposible no sentir algo por cada una. Que bueno, lo que yo tenía que hacer era, pensando, la verdad, el tipo de proyecto que estaba buscando la productora, tenía que, de alguna manera, saber seleccionar qué podía. Obviamente, esto te lo digo internamente desde un objetivo nosotros con el mercado, ¿no? Somos una universidad nacional, el presupuesto era bastante acotado. Nosotros hoy por hoy no tenemos dinero para generar o para ser parte de coproducciones, entonces tal vez pensamos en tipos de participación, digamos, por intercambio de servicios, ¿no? Digamos, la coproducción es, bueno, nosotros los ayudamos con la etapa de postproducción, nosotros los ayudamos en la etapa de color, cuando ya ese largo, esa película está terminada. Y, digamos, es la manera de poder colaborar, porque, como te digo, las crisis realmente económicas han marcado, han hecho un antes y un después en el sector. Era parte de un grupo que tenía que ver 7 películas que estaban dentro de mi sección, y después fui los días subsiguientes, fui tutora de proyectos que se presentaban, nos tenían que presentar en 5 minutos, si mal no recuerdo. 20 proyectos, al margen de los 5 o los 7 que fui a ver, que bueno, porque yo ahí tenía que elegir un premio, o sea, tenía que premiar con el premio Un 3 Media, que era un premio de postproducción, de color y postproducción de audio y sonido, que también me pasó exactamente lo mismo que el año anterior. O sea, obviamente no voy a mentirte, había proyectos que me gustaban más que otros, pero me reencontraba con estos tópicos, con estos disparadores, que había muchas historias, obviamente, personales, historias de vida. Hay muchos que hacen una película como para sanar un dolor, sanar una pérdida. O sea, esto es muy difícil, estar en un lugar de tutor que dice que sí y que no, para historias que son humanas, y como, sí, voy a poner un presupuesto, aquí tengo presupuesto a eso y a eso no. Y no es una cuestión de que la historia es mejor que otra, no, son otras cuestiones, y que a veces uno cuando está empezando en esta carrera de productor o de director, no tiene mucho en la cabeza, no tiene mucho en cuenta. ¿Y qué le diría a estas personas que están empezando, que tienen sus sueños, que son de puras historias personales, que a veces quieren que los demás sepan y enseñar algo con eso? ¿Qué le diría para esas personas para que siguieran en su camino, pero que también tengan en cuenta que sí es una industria, ¿no? Por un lado está, digamos, aparece en el escenario la cuestión de realmente que uno se choca con tutores cuando está en ese lugar de, digamos, de director o de productor presentando su proyecto, en el que están pensando realmente si es un producto que podría adaptarse a una plataforma. Por ejemplo, la mayoría de las personas o de los productores o de los directores que me presentaban proyectos en el marco de FIDBA, cuando hablamos esto de historias de vida, más autorreferenciales, digamos, cualquier plataforma, salvo que esté tocando un tema muy delicado, o un hecho histórico puntual, o que haya una vuelta de tuerca realmente que le encuentren, que nadie hizo ese contenido, nadie generó ese contenido, tenés los derechos
de ese contenido, porque estás contando, a mí me acuerdo, me presentaron un proyecto en Río el año pasado que era la primera mujer que se hizo cambio de sexo en Chile. Bueno, tenían los derechos, porque tenían, o sea, la mujer ya no vivía, tenían la historia del sobrino del cirujano que la operó, los derechos de los sobrinos de la mujer, o sea, que escribió un libro, ¿entendés? Tienen que darse todas estas cuestiones además, y que a la plataforma le interese, que la plataforma quiera hacer ese proyecto. Entonces, lo que digo, que también es como un lugar bastante delicado, porque por más que uno sienta cercanía y empatía con el proyecto, nosotros, productora, eso no lo podemos, no está dentro de nuestro espectro poderlo hacer, poderlo realizar. Entonces, tiene que ser, digamos, si bien nosotros somos una productora que digamos, apoyamos proyectos que son de manera, sobre todo documentales, si bien el año pasado realizamos un documental que se dio en el circuito, digamos, que se estrenó en cines y que hoy está en HBO Max, en la plataforma, que hizo como todo el recorrido que un proyecto debería hacer en la productora y que nos llenó de felicidad. La mayoría de los proyectos realmente que se nos acercan o que nos presentan no son proyectos para plataforma. O sea, yo se los trato de vender a una plataforma o se los trato de presentar y no, te puedo asegurar que 9 a 1 no me lo van a, ni siquiera me lo van a recibir. Es un poco, también, no sé si la palabra es injusto, porque es una palabra media, nada, tiene como un valor muy sentimental, pero sí, es un poco injusto lo que yo te decía, que son historias que realmente tienen un montón de conexión con el que las escucha y las recibe, pero para el mercado, para el tipo de mercado al que nosotros apuntamos, no son redituables, no podemos conseguir el apoyo. Entonces hay ahí inevitablemente un límite. Si tuviera que señalar algo fundamental, diría que para todo productor audiovisual lo principal es encontrar una historia en lo que realmente creamos y que tengamos la convicción de querer contar. Incluso sabiendo que esto puede implicar dedicarle varios años de nuestra vida. El trabajo audiovisual no es inmediato ni lineal, requiere de constancia, de paciencia y de una estrategia clara. También demanda inteligencia para tomar decisiones y, sobre todo, una gran capacidad de adaptación a los cambios de contexto del mercado y de los propios procesos creativos. Entonces, para terminar, te diría, más que buscar recetas rápidas, hay que tratar de contribuir a un camino propio, sostenerlo en el tiempo y estar dispuesto a ajustarlo cada vez que sea necesario.